Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tengo el placer de presentaros a don Santiago Arribas Mocoroa. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Y desde el 2007 es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Centro de Astrobiología de Madrid. Bueno, os voy a contar sobre su currículum. Entonces, realizó su tesis doctoral en la determinación de parámetros estelares fundamentales en el Instituto de Astrofísicas de Canarias, en colaboración con grupos de astrofísica de la Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres. Ha trabajado también en instituciones científicas muy prestigiosas, nacionales y extranjeras, entre las que destacan el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde realizó varios estudios y desarrollos instrumentales sobre espectroscopía de campo integral para los telescopios del Observatorio de La Palma, y aplicó esta nueva técnica a los estudios de las galaxias. Realizó una estancia de 6 años en Baltimore, Estados Unidos, en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, trabajando en divisiones de ciencia e instrumentos científicos del Telescopio Espacial Hubble, así como en el proyecto del Telescopio Espacial James Webb. Desde 1998 participa en este proyecto, siendo el coautor de la propuesta de la contribución europea al mismo. Actualmente es miembro del equipo científico del instrumento NIRSPEC, el espectrógrafo de infrarrojo cercano más utilizado a borde del Webb, y del grupo científico del telescopio James Webb. Es también coinvestigador y miembro del equipo científico de Harmony, un espectrógrafo de campo integral para el European Extreme Large Telescope de la ESO, o sea, del Observatorio Europeo Austral, que ha sido seleccionado como instrumento de primera luz. Actualmente su investigación se centra en el campo de formación y evolución de galaxias. Desarrolla varios proyectos observacionales sobre galaxias con formación estelar intensa, utilizando los telescopios del Observatorio Europeo Austral en Chile, del Observatorio de Roque Los Muchachos de La Palma y así como el Telescopio Espacial Hubble. Prepara también varios programas que se están llevando ya a cabo en el Telescopio Espacial James Webb y que tienen como objetivo principal estudiar las primeras galaxias que se formaron en el universo. Su conferencia, como ya hemos visto, se titula James Webb, el telescopio James Webb, un gran avance en la exploración del universo. De este telescopio se espera que pueda observar objetos y épocas de la historia del universo que ahora son inaccesibles y, por tanto, revolucionar la mayor parte de los campos de la astronomía. Para terminar, lanzo el interrogante de si con los nuevos hallazgos de los cometas se podrá contestar finalmente de dónde venimos. Y, sin más, agradecerte que hayas aceptado la invitación y somos todo oídos. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rosario, por la presentación. Muchas gracias también a Vicente Díez por la invitación a participar en la Semana de la Ciencia, aquí en Alcoy. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por su interés en este proyecto. Como se ha dicho, voy a hablar del telescopio espacial James Webb. El telescopio James Webb fue lanzado al espacio hace aproximadamente 2 años, un poquito menos. Se lanzó el día de Navidad del año 2021 y desde hace aproximadamente 1 año y unos pocos meses ya está realizando estudios científicos. En esta conferencia voy a explicar qué tipo de ciencia, qué tipo de objetivos científicos tiene este proyecto, pero también quiero incluir el aspecto tecnológico del proyecto, porque es muy importante. Este proyecto tiene un objetivo científico, pero para conseguir este objetivo científico ha habido que superar muchos retos tecnológicos y, por lo menos, aunque sea de forma un poco simplificada, creo que es también interesante el comentar este aspecto del proyecto. En concreto, estos son los temas que voy a tratar
en esta conferencia. En primer lugar, voy a hacer una introducción en la que me voy a referir a algunos aspectos generales del proyecto, simplemente para transmitirles un poco la dimensión de este gran proyecto internacional. También voy a comentar un poquito el legado del telescopio espacial Hubble, porque este telescopio, el telescopio James Webb, se puede considerar como el sucesor del telescopio Hubble. Técnicamente es muy diferente, pero de alguna forma va a continuar algunas investigaciones científicas que se han iniciado con el telescopio Hubble. Entonces, me va a ayudar a centrar los objetivos científicos del telescopio James Webb. Después voy a comentar las características técnicas del telescopio de forma muy simplificada, pero por lo menos describir técnicamente en qué consiste este gran instrumento. ¿Cuál ha sido también la participación europea y española en el proyecto? Y posteriormente comentaré algunos aspectos del lanzamiento, el acceso a la órbita en la que está situado el telescopio y algunos ajustes que hubo que hacer antes de que empezara a funcionar realmente trabajando y operando para los proyectos científicos. Y finalmente mostraré algunos resultados científicos que ya se han obtenido con este telescopio. Bueno, como he dicho, el telescopio espacial James Webb es considerado el sucesor del telescopio espacial Hubble, del que posiblemente hayan oído hablar y hayan visto imágenes obtenidas con este telescopio. Bueno, técnicamente es muy diferente y lo vamos a ver a lo largo de la conferencia. No se parecen mucho y tienen unas características muy diferentes, pero científicamente va a permitir continuar una serie de programas científicos que se han iniciado con el telescopio Hubble. Ha supuesto un enorme reto tecnológico. Para desarrollar este telescopio se han necesitado 25 años de trabajo, de desarrollo, y se ha llevado a cabo en el marco de una colaboración entre la Agencia Espacial Americana, la NASA, la Agencia Espacial Europea, la ESA, y la Agencia Espacial Canadiense, la CSA. En este proyecto han participado 14 países, más de 300 empresas y organismos de investigación y miles, literalmente miles, de ingenieros, científicos y técnicos de las más diversas disciplinas. Y todo este enorme esfuerzo, 25 años, tanta gente, tantas empresas, organismos, trabajando en este proyecto con un último objetivo, con un objetivo último, y es entender mejor el universo en el que vivimos y entender cuáles son nuestros orígenes cósmicos, nuestros orígenes en el cosmos. Paso a hablar del telescopio Hubble. El telescopio Hubble se lanzó en 1990, hace ya más de 33 años. Desde entonces ha hecho contribuciones prácticamente en todos los campos de la astronomía. La gran ventaja de un telescopio espacial es que observamos por encima de la atmósfera y entonces todos los inconvenientes y todos los problemas que nos origina la atmósfera los eliminamos. Uno de ellos es que la atmósfera emborrona un poco las imágenes. Cuando observamos por encima de la atmósfera, las imágenes, la resolución que obtenemos con nuestras imágenes, con cámaras por encima de la atmósfera, es mucho mejor. Y por tanto podemos ver muchos más detalles. Pero además la atmósfera absorbe alguna parte de la luz y en particular algunos colores, nosotros técnicamente lo llamamos longitudes de onda, que eliminan parte de la luz que llega a la Tierra. Entonces, cuando estamos por encima de la atmósfera, esa radiación sí la podemos observar. Y esa radiación muchas veces tiene información muy valiosa desde el punto de vista astrofísico. Nos da información sobre las propiedades que tienen los objetos. Entonces, fundamentalmente por esta gran ventaja de los telescopios espaciales, el telescopio Hubble ha hecho descubrimientos importantísimos en términos de la energía oscura en el universo, sobre los agujeros negros, sobre cómo se forman los sistemas de planetas
Y, bueno, muchos otros campos. Pero aquí me voy a centrar en dos temas que me van a enlazar, me van a permitir enlazar con la ciencia que estamos haciendo ya y que vamos a hacer en los próximos años con el telescopio James Webb. Y estos dos temas son, por un lado, las galaxias muy lejanas y, por otro lado, el tema de los exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que orbitan en torno a estrellas diferentes al Sol. Como a mitad de los años 90, un grupo de astrónomos propuso utilizar el telescopio Hubble para observar una región del cielo en la que aparentemente no había nada. Era una región muy oscura del cielo, aparentemente ahí no había nada. Como les muestro aquí, todo oscuro. Estuvieron con el telescopio Hubble apuntando a esta región y recogiendo luz durante días. Y después de estos días presentaron la imagen y esto fue lo que obtuvo el telescopio Hubble. Cada uno de estos puntitos con diferentes colores que ven aquí es una galaxia. Y en esta imagen hay del orden de 10.000 galaxias. Pero la cuestión es que esta región es una región minúscula del cielo. Una región absolutamente minúscula del cielo. Estos resultados implicaban que en el universo hay entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias. Cada galaxia tiene a su vez del orden de 100.000 millones de estrellas. Cada estrella puede tener varios planetas. El Sol sabemos que tiene 8 planetas. Pueden hacer la multiplicación y pueden imaginarse el número de planetas que pueden existir en el universo. Pues bien, lo que quiero mostrarles en esta imagen es que algunas de estas galaxias que se detectaron aquí con esta imagen son realmente muy, muy lejanas. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para explicar que en astronomía, cuando vemos un objeto lejano, lo estamos viendo atrás en el tiempo, lo estamos viendo en el pasado. Y esto es debido a que la luz no se transmite de forma instantánea. La luz viaja muy rápidamente, pero no de forma instantánea. Tarda un tiempo en llegar hasta nosotros. En nuestra vida cotidiana, nosotros no percibimos este efecto porque las distancias que tenemos pues, son relativamente pequeñas. Entonces, ustedes me están viendo a mí, la luz que tarda en llegar desde donde estoy yo hasta donde están sus es pequeñísima. La luz podemos decir que es instantánea en esta distancia. Pero en astronomía las cosas no son así. Si nos fijamos, por ejemplo, en la Luna, hoy por cierto hay Luna, se puede ver, la pueden ver cuando salga, pues resulta que la Luna se da la circunstancia de que está como a 300.000 kilómetros de la Tierra. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que cuando miramos la Luna, estamos viendo la Luna realmente como era hace un segundo, porque ese es el tiempo que tarda en llegar hasta nosotros la luz, desde la Luna hasta a nosotros. Podemos decir, bueno, realmente estamos viendo la Luna en el presente. Un segundo, si pasara algo en la Luna ahora, diríamos, bueno, está pasando ahora. Bien, les daría la razón. Vemos la Luna en el presente. Pero cuando nos vamos un poco más lejos, las cosas ya empiezan a ser un poco más diferentes. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros. 8 minutos. ¿Qué significa esto? Pues que si estamos en un atardecer viendo el Sol, pues la luz que está entrando en nuestros ojos salió del Sol hace 8 minutos. Estamos viendo cómo era el Sol hace 8 minutos. Si pudiéramos apagar el Sol, todavía la luz que está viniendo hasta la Tierra, estaríamos viendo el Sol durante 8 minutos, porque la luz sigue viniendo hasta la Tierra. Entonces, y ahora vuelvo a esta imagen, algunas de estas galaxias están tan lejos, que corresponden a épocas muy tempranas en la historia del universo. Están a miles de millones de años de la Tierra. No estamos hablando de un segundo como la Luna, no estamos hablando de 8 minutos como el Sol, sino que corresponden a
etapas, a periodos en la historia del universo, aproximadamente como 1/10 de la edad de todo el universo. Es decir, algunas de estas galaxias están en épocas, la luz que recibimos nosotros corresponde a épocas muy tempranas en la historia del universo. Este descubrimiento se hizo con el telescopio Hubble. Otro tema de mucha actualidad es el tema de los exoplanetas. En el año 1990, cuando se lanzó el telescopio Hubble, no se conocía ningún planeta fuera del sistema solar. Se pensaba que existirían, pero no se conocía ninguno. El primer exoplaneta, el primer planeta fuera del sistema solar, se encontró en el año 1995. Desde entonces no hemos hecho nada más que encontrar más y más y más exoplanetas. En este momento conocemos del orden de 5.000 exoplanetas. Y no solo es que hayamos encontrado sitios donde hay exoplanetas y digamos, bueno, aquí hay un exoplaneta, sino que además hemos aprendido técnicas para entender cuál es la composición química en las atmósferas de estos exoplanetas. La composición química de las atmósferas de estos exoplanetas. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si entendemos la composición química en una atmósfera de un exoplaneta, podemos entender o podemos tener algunos indicios sobre si puede o no haber vida en esos exoplanetas. Hay algunos compuestos químicos que cuando se encuentran en las atmósferas, pues solo podemos entenderlos, por lo menos con lo que sabemos en este momento, mediante procesos biológicos y, por tanto, asociados con la vida. Entonces, no es que en este momento, para poner las cosas también en su correcta medida, no es que en este momento observemos un planeta y podamos decir, bueno, aquí hay vida, aquí no hay vida. No, pero observamos un planeta y hemos aprendido a entender cuál es su composición química en las atmósferas y hemos aprendido y hemos desarrollado técnicas para saber cuál es su composición química y, por tanto, hemos dado los primeros pasos para poder estudiar posteriormente si puede o no haber vida en estos planetas. Muy bien, pues ahora voy a pasar a los objetivos científicos del James Webb. Uno de los objetivos científicos del telescopio James Webb es estudiar lo que nosotros llamamos primera luz. Por primera luz entendemos la primera generación de estrellas y galaxias que existieron en el universo. Ya lo he explicado ahora. Con el telescopio Hubble hemos conseguido detectar galaxias muy lejanas, que corresponden a épocas muy tempranas en la historia del universo. Pues bien, esas galaxias tan lejanas y tan tempranas no son las primeras que existieron. Son muy lejanas, pero no son las primeras. Con un telescopio más potente podemos ir todavía más lejos, lo que significa en astronomía ir más atrás en el tiempo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo y vamos a hacer en los siguientes años con el telescopio James Webb. Estudiar esa etapa del universo en la que se generaron las primeras galaxias y las primeras estrellas. Ese es uno de los grandes objetivos del telescopio. Otro objetivo es no solo estudiar esas galaxias, sino toda la generación de galaxias desde las primeras hasta las actuales. Estudiando muchas galaxias en diferentes épocas, podemos entender cómo se han ido transformando, cómo ha ido cambiando sus propiedades. Y me refiero a propiedades no solo en cuanto a la forma de estas galaxias, sino también en propiedades más profundas. Por ejemplo, qué composición química van teniendo, cómo va variando los elementos químicos a medida que va avanzando la evolución cósmica, la evolución del universo. Otro tema importante del telescopio James Webb es la formación de estrellas
entender en detalle la formación de estrellas y la formación de los sistemas planetarios, los sistemas de planetas alrededor de las estrellas. Este es otro de los temas centrales del telescopio James Webb. Y por último, la caracterización de los exoplanetas. Ya les he explicado antes, con el telescopio Hubble se dieron los primeros pasos. Ahora tenemos un telescopio mucho más potente que nos va a permitir avanzar en este campo y caracterizar en mucho más detalle los exoplanetas y sus atmósferas. Entonces, podemos resumir que estos son los grandes temas, ¿no?, en los que el telescopio James Webb va a avanzar o va, digamos, a llevar a cabo todos los programas científicos que en principio se van a desarrollar con él. Estos son los 4 temas. Y entonces, cuando se estaba pensando a finales de los años 90, fue cuando ya se estaba pensando seriamente que había que hacer otro telescopio más potente que el Hubble para desarrollar en más detalle estos 4 temas. Se pensó en, bueno, ¿qué características debe tener un telescopio que permita avanzar de manera importante en estos 4 temas? Y bueno, pues las características fundamentales del nuevo telescopio eran 2. Una, que fuera un telescopio más grande, que tuviera un telescopio primario más grande. Esto, en principio, es fácil de entender. Cuando tenemos un telescopio con un espejo primario más grande, lo que podemos hacer es recoger más luz. Y, por tanto, cuando recogemos más luz, podemos detectar, podemos observar objetos más débiles a la misma distancia o objetos que, teniendo la misma luminosidad, están más lejos. Cuanto más grande es el telescopio, digamos, más sensibilidad tenemos para hacer este tipo de observaciones. Bien, entonces esa es una característica fundamental. La otra característica es que, en vez de estar optimizado para trabajar en las longitudes de onda del visible, la que somos capaces de detectar con nuestros ojos, debía estar optimizado en el infrarrojo. El infrarrojo es un tipo de luz que tiene la misma naturaleza, es básicamente el mismo tipo de luz que la que ven nuestros ojos, lo único que nuestros ojos no son capaces de detectarlo. Es una cuestión nuestra, es una limitación nuestra, pero la naturaleza de la luz es básicamente la misma, solo que es otro color, otra longitud de onda diferente a la que nosotros vemos con nuestros ojos. Pero ahí está. Si ponemos detectores que son capaces de recoger esa radiación, pues la recogemos sin ningún problema. Es una cuestión, como digo, simplemente del color, el rango de longitud de onda en la que se hacen las observaciones. Pues bien, para avanzar en estos 4 temas era preferible tener un telescopio que estuviera optimizado para recoger y analizar luz infrarroja. Hay muchas razones para que esto sea así, pero voy a enseñarles una que quizás sea la más visual. Aquí tenemos 2 imágenes de la misma zona del cielo. Una en el visible, una se ha tomado en el visible, en un rango de longitudes de onda como las que recogen nuestros ojos, y otra en el infrarrojo. Bien, pues pueden ver la gran diferencia que hay. ¿Y por qué es esto? Porque el infrarrojo se absorbe menos que el visible. Cuando tenemos en el espacio una nube de gas, como tenemos aquí, en esta zona, ¿no?, pues la luz visible queda absorbida. Pero en el infrarrojo no se absorbe. Entonces podemos ver todas estas estrellas. Esa es la gran diferencia, ¿no? El infrarrojo penetra mucho más y nos permite observar a través de zonas con gas, como hay aquí, zonas con gas y polvo. El infrarrojo es capaz de atravesarlas, como vemos aquí. En cambio, aquí quedan totalmente absorbidas.
Entonces, este es uno de los motivos por los que la radiación infrarroja es preferible. Y esto es así porque, por ejemplo, en las zonas donde se forman las estrellas, resulta que son zonas donde hay mucho gas, mucho polvo, y entonces el infrarrojo nos permite profundizar y estudiar mucho mejor todo lo que hay en la zona. En el visible quedan todas estas zonas prácticamente opacas por este motivo. Bien, paso ahora a comentar, ya una vez que hemos visto los objetivos científicos generales, las características también más fundamentales que debe tener, es decir, un espejo primario más grande y que esté optimizado al infrarrojo, paso ahora un poco a describir los componentes principales del telescopio. Aquí tenemos el telescopio, ¿no? Y esto que tenemos aquí, este es el espejo primario del telescopio. La luz viene aquí, se refleja. Aquí hay otro espejo que llamamos espejo secundario, está mirando hacia allí, se vuelve a reflejar y a través de este agujero pasa la luz a esta zona de aquí atrás del espejo, que es donde están los instrumentos científicos. Toda esta estructura que hay aquí es lo que llamamos el escudo solar, y luego ya lo comentaré. Y aquí tenemos todo lo que es la zona de servicio del observatorio, tenemos la electrónica de control, tenemos el sistema de navegación, tenemos los propulsores, tenemos también esta es la antena de comunicaciones y todo el sistema de transmisión de datos, recogida de datos, etc. Bien, entonces, esto, digamos, es de una manera muy simplificada lo que es el observatorio, ¿no? Y aquí con el telescopio aquí, y todo en su conjunto el observatorio. Y entonces ahora me voy a detener en tres elementos. Uno es el espejo primario que vemos aquí, otro el escudo solar que tenemos aquí, y luego pues, de los instrumentos voy a comentar unas pocas cosas, pero voy a comentar alguna cosilla de los instrumentos científicos. El espejo primario. El espejo primario tiene 6,5 metros. Es mucho más grande que el espejo del telescopio Hubble. Aquí pueden comparar, este es el tamaño del telescopio Hubble comparado con el James Webb. Aquí tenemos una persona como referencia, ¿no? Entonces, mucho más grande. Pasamos de 2,4 metros que tiene el telescopio Hubble a 6,5 metros. Como pueden ver, tiene una forma así un poco peculiar y está formada por 18 segmentos hexagonales que ven aquí. Y estos segmentos son de berilio y están recubiertos de una fina capa de oro. ¿Y por qué está recubierto de oro? Pues porque el oro refleja mejor la radiación infrarroja. Refleja mejor que lo que normalmente utilizamos para la luz visible, que es el aluminio o la plata. Es una pequeña cantidad de oro. Todo el oro que tiene este espejo es como una pelota de golf, como una bola de golf. No son grandes cantidades, no son muchos lingotes de oro lo que hay aquí, pero sí una pequeña cantidad para cambiar y para hacer que la reflexión de la luz infrarroja sea óptima. El hecho de que sea segmentado tiene dos ventajas fundamentales para un telescopio espacial. La primera es que permite plegar el espejo, permite plegarlo, como lo ven aquí como se puede ver aquí en esta foto. Está plegada las dos alas, este ala y este ala se pliegan. Y esto es importante por una cuestión muy simple. Un espejo de 6,5 metros no cabe en una cápsula de los telescopios que tenemos, perdón, de los cohetes que tenemos disponibles en la actualidad. Debe entrar en la cápsula de los cohetes. Y entonces, por encima de una determinada dimensión, sencillamente no podemos poner una pieza que tenga más de un determinado tamaño. Inicialmente se pensó en
espejo que pudiera tener 8 metros y a ver si se podía meter, o 6 metros y meterlo. No había forma. Si lo plegamos, entonces ya es posible meterlo en la cápsula. Pero también hay otro motivo, y es que si el espejo es segmentado, puede ser más fino. Para mantener la forma no tiene que ser tan grueso. Y entonces, al ser más fino, pesa menos. Y el peso es un aspecto fundamental en cualquier misión espacial. El observatorio, esto hay que ponerlo en el espacio. Y los cohetes tienen una determinada potencia. Si ponemos mucho peso, mucha masa, directamente no podemos mandarlo a la órbita que queremos. Es siempre una limitación fundamental de cualquier misión espacial el peso que se pone en el cohete. Entonces, de esta forma, con estos espejos segmentados se consiguen resolver dos problemas fundamentales, el tamaño y el peso. Lo reducimos mucho. Bien, cada uno de estos espejos, cada uno de los segmentos, no son planos. Cada uno tiene una forma, curva, y para darles una idea de la precisión con la que se da esta curvatura, les diré que la precisión es del orden de los 20 nanómetros. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Una millonésima parte de un milímetro. 20 nanómetros, bueno, es muy difícil imaginárselo. Para imaginarlo, he hecho este símil. Si cada uno de estos espejos tuviera 1000 kilómetros, el tamaño a lo mejor de la península ibérica, de España, 20 nanómetros equivaldría a 2 centímetros. 2 centímetros. Esa es la precisión con la que se han hecho la forma de los espejos, ¿no? Entonces, es bastante impresionante, ¿no? el nivel de calidad que tienen. El escudo solar. Paso ahora a explicar algunas cosas del escudo solar, que como les había comentado es esta estructura que está aquí en el telescopio. Bien, el objetivo de este escudo solar es crear en el telescopio una noche permanente. Y ahora voy a explicar un poco esto. Para explicarlo, he hecho este esquema del Sol, la Tierra y el telescopio. Esta va a ser la posición que va a tener el escudo, siempre mirando hacia el Sol. Bueno, por supuesto, este esquema no está a escala. Si este fuera el tamaño del Sol, la Tierra sería minúscula y estaría lejísimos por allí, y obviamente el telescopio tendría un tamaño absolutamente minúsculo. Bien, en este esquema quiero que se fijen en la Tierra. Aquí en la Tierra podemos distinguir dos hemisferios. El hemisferio de la izquierda, el que está mirando al Sol, este está iluminado por el Sol. Y aquí los habitantes que están en esta parte de la Tierra, pues están de día, es de día en esa parte de la Tierra, y los habitantes no podrían ver las estrellas. Si salen a la calle, pues verían un día luminoso, mucha luz, miran al cielo, no se ven las estrellas. Los habitantes que están en esta parte de la Tierra, están de noche, tienen alguna posibilidad de ver las estrellas. Por la noche nosotros sabemos que vemos mejor las estrellas. ¿Por qué vemos mejor las estrellas? Porque no tenemos la luz del Sol, no inunda toda la radiación del Sol, no nos impide ver las estrellas, ¿no? Porque si no tenemos tanta radiación que es muy difícil distinguir la pequeña emisión de una estrella. Entonces, tenemos que esperar que sea de noche, que baje la radiación del Sol para poder distinguir las estrellas. Pues bien, esto es lo que es la misión del escudo solar, es esa: proteger el telescopio de la radiación del Sol, dejarlo en la oscuridad, bloquear la luz, dejarlo en la oscuridad y reducir la radiación que viene del Sol para que pueda, digamos, observar las estrellas con mayor facilidad. Otra manera de verlo es la siguiente: al poner el escudo solar aquí, bloqueamos la radiación que viene del Sol y
conseguimos enfriar el telescopio. Al enfriar el telescopio y los instrumentos, pues lo que ocurre es que ellos, el telescopio y los instrumentos, dejan de emitir radiación que de otra forma se confundiría con la radiación que queremos observar. Y bueno, de esta forma, simplemente bloqueando la radiación del Sol, enfriamos el telescopio y conseguimos que el telescopio sea más sensible para detectar las señales de las estrellas, de las galaxias, que son señales muy bajas. De hecho, simplemente poniendo el escudo solar aquí, conseguimos bajar la temperatura del telescopio hasta los menos 230 grados centígrados, simplemente bloqueando la radiación del Sol. Bueno, el escudo solar tiene este tamaño, 21 metros por 14. Si fuera rectangular sería el equivalente a una cancha de tenis, más o menos. Y está formado por 5 capas de un material compuesto que se llama Kapton, que es un aislante de muy alta calidad. Y bueno, pues se consigue en este espacio de apenas 2 metros reducir la temperatura desde la capa que está mirando al Sol, que tiene aproximadamente 100 grados, a la capa que está más cerca del telescopio, que tiene menos 230 grados centígrados. Es decir, en un espacio de 2 metros aproximadamente hay una diferencia de temperatura de más de 300 grados centígrados, ¿no? Bien, ahora los instrumentos científicos. No voy a entrar aquí en mucho detalle. Son muy complejos, cada instrumento tiene a su vez subinstrumentos incorporados y bueno, no tendría tampoco ni el tiempo ni posiblemente tampoco quieren ustedes oír muchos detalles acerca de esto. Pero sí quiero hacerles ver lo siguiente. Hay 2 tipos de instrumentos que incorpora el telescopio James Webb. Unos de ellos son cámaras con las que obtenemos imágenes de este tipo. Obtenemos imágenes que podemos interpretar muy fácilmente, pues son simplemente imágenes como esta. Pero hay otro tipo de instrumentos que son lo que llamamos espectrógrafos. Con un espectrógrafo lo que hacemos es descomponemos la luz en sus diferentes colores, de igual manera que lo hace un prisma. La descomponemos en sus diferentes colores. Y esto es muy importante porque analizando la luz una vez descompuesta, analizándola en mucho detalle, podemos inferir cuáles son las propiedades físicas de los objetos que estudiamos. Podemos también obtener la información sobre las propiedades químicas, qué elementos químicos tienen los objetos. Y también podemos obtener información acerca de los movimientos que hay en los objetos que observamos. No solo los movimientos con relación a nosotros, sino también movimientos internos. A veces, por ejemplo, en una galaxia hay movimientos de gas a gran escala dentro de una galaxia. Nosotros lo llamamos técnicamente vientos galácticos. Y analizando los espectros, analizando la luz descompuesta en mucho detalle, podemos entender cuáles son las propiedades, cuáles son esos movimientos, qué velocidades llevan. Es decir, podemos caracterizar y entender cuáles son las propiedades de los objetos que estudiamos. A veces me preguntan, dicen, bueno, vamos a ver, aquí está esta imagen como la que les he enseñado antes, de las galaxias, 10.000 galaxias, pero ahí yo lo que veo es un puntito, nada más, un puntito de luz de un determinado color. ¿Cómo pueden saber a qué distancia están, qué propiedades químicas tienen, qué condiciones físicas de temperatura, de presión? ¿Cómo pueden saber todo eso si aquí solo se ve un puntito? Bueno, pues la forma de saber eso es cogiendo esa luz, descomponiéndola en sus diferentes colores, estudiando en mucho detalle esos colores descompuestos, y a partir de ahí es como inferimos todas las propiedades de los objetos que estudiamos, ¿no? Entonces, este es otro tipo de instrumentos, aparte de las cámaras, que nos dan esas imágenes muchas veces tan bonitas, pero los espectros nos dan mucha información. De hecho, pues seguramente ustedes han oído muchas veces eso de que una imagen vale más que 1000 palabras.
Pues nosotros en astrofísica, y sobre todo los que nos dedicamos a esto, decimos que un espectro vale más que 1000 imágenes. Porque realmente toda la información que nos da es impresionante en cuanto a detalles de las propiedades físicas y químicas y cinemáticas de los objetos que estudiamos. Muy bien, participación europea en el proyecto James Webb. Europa, bueno, el telescopio James Webb muchas veces parece que es un proyecto exclusivamente americano. Y esto no es así. Europa ha tenido un papel muy importante, ¿no? La participación europea ha estado centrada en estos tres aspectos que pongo aquí. Por un lado, con relación a los instrumentos científicos, el telescopio James Webb tiene 4 instrumentos y podemos decir que Europa ha desarrollado un instrumento y medio. Un instrumento es totalmente responsabilidad europea y otro instrumento se ha desarrollado al 50% entre Europa y NASA, y la NASA, ¿no? Entonces, ha habido una participación importante en el desarrollo de instrumentos. Por otro lado, Europa fue la responsable de lanzar el telescopio al espacio, todo lo que fueron las operaciones del lanzamiento, asociadas al lanzamiento, una actividad absolutamente crítica para una misión espacial como esta, ¿no? Y además Europa participa en lo que son las operaciones científicas del telescopio. El Centro de Operaciones Científicas está en Baltimore, en Estados Unidos, y hay personal de la Agencia Espacial Europea allí trabajando y dando apoyo a lo que son todas las operaciones científicas del telescopio. La participación española, en España hemos participado en los 2 instrumentos en los que participa Europa. Desde el Centro de Astrobiología pues hemos llevado a cabo pues, los desarrollos científicos. También hemos participado en todos los equipos que han realizado la verificación en órbita. Una vez que se ha lanzado el telescopio, hay que hacer una serie de pruebas antes de que comience sus operaciones científicas. Y también desarrollando programas científicos. Y entonces, bueno, pues toda esta labor la hemos coordinado fundamentalmente desde el Centro de Astrobiología en Madrid. Y también el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, desarrolló un componente muy importante de uno de los instrumentos del telescopio James Webb, el instrumento MIRI. Y también ha habido una participación industrial, ha habido varias empresas españolas, pongo ahí unas cuantas, en las cuales han participado en el desarrollo de algunos componentes de estos instrumentos científicos. Además de esto, España es miembro de la Agencia Espacial Europea y, por tanto, bueno, pues hay personal español trabajando en lo que son las operaciones y han participado en todos los equipos durante el desarrollo de los instrumentos. Bien, ahora quiero comentar algunas actividades que se realizaron, empezando por el lanzamiento, que ya he dicho, fue el día de Navidad del año 2021, y este por supuesto, es una actividad crítica en una misión espacial, y particularmente para el telescopio James Webb, porque si el lanzamiento, digámoslo así, se hace bien, se consigue que la misión dure más. Y esto es así porque si cuando el lanzamiento tiene algún tipo de problema, cuando el cohete, una vez que se lanza, no se ajusta a la órbita óptima, hay que hacer correcciones en el espacio y estas correcciones implican consumir combustible. Y el combustible es lo que va a hacer que esta misión termine. Cuando se acabe el combustible, pues se perderá el telescopio. Entonces, un buen lanzamiento ahorra combustible y permite extender la vida del telescopio en este caso. Y ese fue el caso, el lanzamiento fue perfecto, era una responsabilidad europea y se hizo
perfectamente. Y gracias a ello, inicialmente se pensaba que la misión iba a durar en torno a 10, 15 años, y ahora pensamos que la misión puede durar 20 años. Entonces, no es una cuestión menor, ¿no? Es realmente importante. Ya les he comentado antes que para poner en el espacio un telescopio tan grande, necesariamente teníamos que plegarlo para que cupiera en la cápsula del cohete. Aquí lo ven, ¿no? Y aquí lo ven integrado, aquí en la cápsula y aquí integrado en todo el cohete. Esta es la configuración de lanzamiento. Entonces, con esta manera conseguimos lanzarlo. Pero claro, ahora tenemos otro problema, y es que hay que desplegar eso. Y hay que desplegarlo en el espacio. Desplegar algo así en el espacio no es trivial. Aquí podemos hacer muchas pruebas para hacer estos despliegues y podemos hacer ensayos, pero aquí tenemos gravedad. En el espacio las condiciones son muy diferentes. En el espacio no hay gravedad, todo está flotando. Algo de estas dimensiones y de esta complejidad, desplegarlo en el espacio no es trivial. Cualquier cosa se puede complicar y perdemos la misión. Esto fue uno de los grandes retos de este proyecto, es los despliegues que hubo que hacer en el espacio. Y aquí tengo un pequeño vídeo en el cual les voy a mostrar cómo se llevaron a cabo estos despliegues. Esto que les voy a contar tiene lugar en torno a 2 semanas. Primero se despliega este panel solar que alimenta a la electrónica y a las comunicaciones con la Tierra. Y ahora se empieza a desplegar lo que es el escudo solar. Primero un lado, aquí tenemos el otro lado. Como les digo, cuando se empezó a hacer esta operación, el observatorio ya estaba más allá de la Luna. O sea, no es una operación que se hace ya a una gran distancia. Aquí se separa un poco el telescopio del escudo solar. Se están quitando unas cubiertas que tiene el escudo solar. Si vemos esto en tiempo real, no apreciaríamos casi los movimientos, porque como les digo, todo esto pasa en 2 semanas, ¿no? Ahora se da tensión para separar las 5 capas de Kapton, que lo veremos ahora. Se van separando. Y ahora, ya una vez desplegado el escudo solar, es el telescopio. Primero el secundario se despliega y ahora las 2 alas del espejo primario, una y otra. Entonces, en este momento, toda esta operación se realizó a la perfección. Tampoco hubo aquí ningún problema mayor. Y en este momento, pues ya podemos decir que el telescopio está desplegado. Pero esto no significa que en esta fase, una vez que terminada estos despliegues, ya estuviera listo para la observación astronómica. Hubo que hacer muchos ajustes después de esta operación duró aproximadamente toda esa fase de ajustes como 6 meses, ¿no? Entonces fue realmente bastante complicado. Ahora voy a comentarles un poquito sobre la órbita. ¿A dónde va el telescopio? El telescopio lo situamos a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Esto equivale como a 5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. O sea, realmente está lejos, ¿no? Está tan lejos que, a diferencia del telescopio Hubble, con el telescopio James Webb no va a ser posible enviar misiones tripuladas para hacer algún tipo de reparación o cambio de instrumentos. El telescopio Hubble está solo a 500 kilómetros de la Tierra. Es realmente una órbita cercana. Y entonces, en este caso, fue posible, cuando ha habido problemas o cuando ha habido que cambiar instrumentos, ir al telescopio para hacer ese tipo de cambios o ese tipo de arreglos. Aquí no va a ser posible, ¿no? Por la gran distancia a la que está. Entonces, esta es una órbita que nosotros llamamos una órbita L2, va a un punto que es un punto especial. Tiene la peculiaridad de que en este punto la gravedad producida por el Sol y la gravedad producida por la Tierra se equilibran
Y esto hace que sea un sitio semiestable en el que mantener un cuerpo en esa zona del espacio pues es más fácil, lo podemos mantener consumiendo menos combustible, ¿no? También tiene la ventaja de que este punto gira de forma síncrona con la Tierra, con lo cual el telescopio y la Tierra orbitan a la misma velocidad alrededor del Sol, y esto les mantiene las comunicaciones fáciles, porque están siempre, digamos, como a la distancia mínima, más o menos, ¿no? Y digo más o menos, pero la órbita es un poquitín más complicada. Aquí tenemos el Sol, la Tierra, y este es el punto L2. El telescopio realmente orbita el punto L2 para evitar que estén perfectamente alineados, ¿no? Y esta es la órbita, ¿no? El telescopio se va moviendo de esta forma. Y bueno, y esto se hace, no se coloca el telescopio exactamente aquí en el punto L2, porque si estuviera en el punto L2, y aquí lo vamos a ver, pues estaría totalmente alineado con la Tierra y siempre el telescopio tendría el Sol detrás de la Tierra. Entonces, para las comunicaciones con la Tierra sería muy complicado, porque tendríamos la Tierra y siempre detrás el Sol. Las comunicaciones se hacen en radio y tener al Sol detrás es una gran complicación. Entonces, por eso se separa un poquito en este tipo de órbita, ¿no? Además, si estuviera perfectamente centrado ahí en la L2, la Tierra haría sombra sobre el telescopio y tampoco queremos que eso pase, ¿no? Bien, pues una vez que se desplegó el escudo solar y el telescopio, pues inicialmente los espejos quedaron así, cada uno un poco mirando para un sitio diferente. Entonces esto fue también una fase bastante complicada, duró 3 meses y con 132 actuadores que están detrás de los espejos, pues se fueron ajustando para alinear al final todos los espejos, de tal forma que no tuviéramos aquí 18 espejos, cada uno trabajando de forma independiente, sino que tuviéramos un único espejo grande trabajando de manera alineada y de manera coherente entre todos los espejos, ¿no? Entonces, esta fue una operación pues, bastante complicada. Al principio, cuando se tomaron las primeras imágenes, como cada espejo estaba apuntando hacia un sitio diferente, pues lo que teníamos eran 18 imágenes, no una. Entonces, después del proceso de alineamiento y de ajuste, que ya he dicho duró 3 meses, pues se consiguió esto, ¿no? Se consiguieron que todas las imágenes se fusionaran y el espejo trabajaba como un único espejo, no como 18 independientes. Pero lo que quiero destacar aquí es que todos estamos fijándonos aquí en la estrella, esta es una estrella, que estuviera bien enfocada y que estuviera todo de forma coherente. Pero en esta imagen descubrimos además todos estos puntitos aquí que no eran otra cosa sino galaxias que estaban detrás de la estrella. Y ya nos estaba informando que realmente el telescopio tenía una enorme sensibilidad, ¿no? En esta imagen, que realmente era de calibración, no era una imagen científica. Muy bien, pues muy bien. Bueno, pues ya paso para brevemente comentar algunos resultados científicos que ya se han obtenido con el telescopio. Aquí tenemos esta imagen. Esta es una región de formación estelar. Esto que vemos aquí debajo es una enorme masa de gas a partir de la cual se forman estrellas. Es una zona de formación estelar. Y está aproximadamente a 7.600 años luz de la Tierra. Es decir, con lo que les he explicado antes, esta imagen la estamos viendo ahora, pero la luz correspondiente a esta imagen pues salió aproximadamente cuando aquí la humanidad estaba en el Neolítico, 7.000 años, y entonces la luz ha estado viajando estos 7.000 años
hasta que ha llegado hasta el telescopio James Webb, la vemos ahora, pero corresponden a etapas de miles de años en el pasado, ¿no? Para darles una idea de las dimensiones que tenemos aquí, pues estos picos que vemos aquí tienen aproximadamente 7 años luz. El sistema solar tiene aproximadamente 10 horas luz. Entonces, esto significa que si pusiéramos aquí el sistema solar, no lo veríamos. Uno de los píxeles de esta imagen nos basta para meter ahí todo el sistema solar, desde el Sol hasta Neptuno, todo dentro ahí, ¿no? Es decir, esto es realmente gigantesco, ¿no? Esto es ver en más detalle una imagen en la que se está formando una estrella y un sistema de planetas. La estrella todavía no se ha formado, es una fase previa a la formación de la estrella en la que emite mucha radiación que ilumina las zonas externas en estas dos direcciones. Y el sistema de planetas también está en una fase muy inicial y pueden ver aquí, no sé si lo pueden apreciar, como una rayita un poquitín más oscura. Pues ese es el material sólido que se va acumulando y a partir del cual se van a formar los planetas posteriormente. Y esta es una de las imágenes obtenidas, también una de las primeras imágenes obtenidas con el telescopio James Webb. Una imagen solo no nos dice tampoco mucho, pero si tenemos sistemas como este, tenemos muchos sistemas como este en diferentes fases y los acumulamos, entonces esto nos da una idea global de cómo es la evolución, de cómo son las diferentes fases y cómo se concatenan unas con otras y cuáles son los procesos físicos que van ocurriendo en cada una de las fases. Entonces, al final, este tipo de estudios sobre cómo se forman los sistemas de planetas, pues requieren una base estadística muy alta y muchas imágenes, diferentes fases en diferentes circunstancias y luego globalmente nos da la visión de cómo evolucionan estos sistemas. Aquí tenemos una imagen ya en las etapas finales en la vida de una estrella, en la que ya expulsan material que generalmente enriquecido químicamente, es gas que contiene muchos elementos químicos y que se expulsan al medio interestelar. Esta etapa se llama pues, la etapa de las nebulosas planetarias y corresponden al final de la vida de las estrellas. Este material ya procesado y que tiene elementos químicos, luego se utiliza o se puede utilizar para otra generación de estrellas, porque este gas queda en el medio interestelar, que posteriormente puede contraerse para formar nuevas estrellas, ¿no? Entonces, esta es la evolución natural que ocurre en el universo, ¿no? Aquí les voy a mostrar, esto no es tan visual, porque esto es un espectro, y entonces, como les decía antes, ¿no? Aquí se ha descompuesto, este es el espectro de la atmósfera de un exoplaneta. Es un exoplaneta muy peculiar porque tiene el tamaño de Saturno, pero está a la distancia de Mercurio, está muy cerca de su estrella, de la estrella en la que orbita, y por tanto, bueno, pues está muy caliente, su temperatura es muy alta. Pero en este planeta hemos descompuesto su luz y analizándola detalladamente hemos visto pues, que tiene elementos pues, como el azufre, el agua, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, es decir, una serie de elementos que sabemos que están en la atmósfera de este exoplaneta. En este caso no hay ninguna posibilidad, o hay una posibilidad muy limitada de que pudiera existir vida por la temperatura tan alta en la que está. Pero como técnica y como capacidad para detectar componentes químicos, pues es un ejemplo, ¿no? Y bueno, y aquí les muestro
No se ve muy bien, quizá haya demasiada luz, pero bueno, son 4 galaxias que son en este momento las 4 galaxias más lejanas que conocemos, y son 4 galaxias que corresponden a una época de aproximadamente un poquito más de 300 millones de años después del Big Bang. Es decir, cuando el universo tenía aproximadamente un 2% de su edad actual. Estas son las 4 galaxias más, como digo, más lejanas que conocemos, y esto lo sabemos porque analizamos la luz descompuesta, y esto nos permite determinar muy bien sus distancias, ¿no? Y por tanto sus edades. Y con esto, pues, tenemos aquí otro ejemplo de otra galaxia que también está prácticamente en los orígenes del universo. Aquí, además, no solo hemos visto la luz de las estrellas, sino que también estos piquitos, cuando esto es un espectro, hemos descompuesto la luz, y estos piquitos de aquí nos están diciendo que hay determinados elementos químicos en el medio interestelar de esta galaxia, que está solo a unos pocos más de 400 millones de años después del Big Bang. Entonces, también forma parte de las galaxias más lejanas que conocemos en este momento. Pues bien, con esto termino. Realmente esperamos que en los próximos 20 años el telescopio James Webb siga haciendo investigaciones. La ciencia lleva su ritmo. El primer año ha sido realmente espectacular en cuanto a resultados científicos. Si durante los próximos 20 años seguimos a este ritmo, pues está garantizado el profundizar enormemente en todos estos campos que les he mencionado al principio. Y bueno, les dejo con esta imagen. Esta imagen fue tomada cuando el telescopio se desacopló del cohete que lo lanzó y ya comenzó su viaje a la órbita L2. Y bueno, y con esto termino. Muchas gracias por su atención y ya está, aquí. Buenas tardes. ¿Me oye? Sí. Felicitarle en primer lugar por su excelente exposición y preguntarle las noticias que estos días estamos recibiendo en diversos medios de información. Es que parece ser que los primeros estudios que usted ha relatado van a cambiar el paradigma del fenómeno del Big Bang. ¿Eso es cierto? ¿Es una exageración? ¿O cómo podría usted aclararnos algo sobre este tema? Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias también por su comentario. Vamos a ver, creo que es muy prematuro el hablar en este momento de cambio de paradigma del Big Bang. No creo que sea realmente... no estamos en esa situación. Lo que sí es cierto es que los primeros estudios que se han hecho nos hemos encontrado con cosas un poco sorprendentes. Nosotros esperábamos que las galaxias evolucionaran de una forma tal que algunos procesos necesitaban un cierto tiempo. Nos hemos encontrado algunas galaxias con unas propiedades que para la edad que tienen es realmente sorprendente. Pero son dos cosas. Por un lado está la teoría de formación y evolución de galaxias y por otro lado está el Big Bang. Yo creo que el Big Bang no está realmente cuestionado, o es muy prematuro decir que el Big Bang está cuestionado. Lo que sí es cierto es que la teoría de formación y evolución de galaxias sí necesita ajustes y sí necesita, investigar algunas etapas que claramente no conocemos bien, porque las propiedades de las galaxias que nos encontramos no eran las esperables de acuerdo con los modelos que teníamos. Pero no diría que el Big Bang está cuestionado, por lo menos no en este momento. Sí es cierto que hay una tendencia
de querer muchas veces magnificar algunas noticias, y yo no diría que el Big Bang, no creo que... me parece una exageración el decir esto, ¿no? Desde mi punto de vista y en este momento, ¿no? Gracias a usted. Hola, buenas tardes. Te quería hacer dos preguntas. Las dos son bastante técnicas. Una es, ¿cuánta metalicidad se ha encontrado en las primeras galaxias, esas 4 que habéis comentado? Y la otra es, ¿cómo se protegen los sensores de la radiación? Porque esa distancia no tiene la protección de la Tierra. ¿Te repito? Vamos a ver, la primera, ¿en cuánta metalicidad? Vamos a ver, en esas galaxias que he mostrado, son las galaxias más lejanas, y estudios detallados sobre la metalicidad pues no son posibles de hacerlo, ¿no? de alguna forma, ¿no? Porque ese tipo de estudios requieren más espectros de mejor calidad, ¿no? Que sin duda alguna los vamos a llegar a tener, pero en este momento todavía no los tenemos. Son observaciones que tienen tiempos de exposición relativamente cortos. En el futuro esto lo vamos a mejorar porque vamos a poder hacer exposiciones más largas y vamos a poder profundizar más en ese aspecto, ¿no? Pero en este momento no podemos hacer estudios cualitativos detallados sobre la metalicidad en general, en las 4 que les he enseñado. Hay una, la última, en la que se veían estos piquitos en el espectro, en la que sí sabemos que hay metales y sí se puede hacer, digamos, una estimación de la metalicidad que tiene esa galaxia. Y bueno, tiene una cantidad de metales pues muy inferior a la que tienen galaxias en etapas posteriores, pero tienen metales. Digamos, no es la generación inicial de estrellas en las que se espera que no tengan ningún metal, ¿no? Inicialmente las estrellas, la primera generación de estrellas, están formadas por hidrógeno nada más, y estas estrellas pues, no muestran lo que nosotros llamamos metales, que son elementos con, digamos, masa atómica superior al hidrógeno, ¿no? Esa es un poco la situación. En este momento, esa galaxia, vemos que tiene metales, vemos que tiene una cantidad relativamente pequeña de metales, pero las otras no es posible porque en este momento los espectros no tienen la calidad suficiente como para hacer un estudio detallado de la metalicidad. Luego, con relación a los detectores, vamos a ver, los detectores no están protegidos. Realmente, bueno, no están protegidos. No están especialmente protegidos contra la radiación porque es algo que realmente difícilmente se pueden proteger. Con el tiempo se van deteriorando porque efectivamente la radiación los va dañando, va haciendo que a lo mejor algunos píxeles de las imágenes pues pierdan sensibilidad y pierdan las características que tenían originariamente, pero es algo que no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, simplemente pues, esperar que no se deterioren más de lo que prevemos y, bueno, pues, en los próximos 20 años, sin duda alguna, irán perdiendo sensibilidad, pero no sustancialmente, a no ser que pase algún evento así catastrófico, en principio no debería ocurrir, ¿no? Miguel Ángel. Bueno, yo quisiera darle las gracias por la charla
y también darle la enhorabuena por poder participar en un proyecto como este que ha tenido que ser muy emocionante. Yo quería preguntarle por la resolución, ¿qué esperan llegar a ver? Porque he visto zetas de cerca de 13, si no me he equivocado. ¿Hasta dónde esperan poder llegar a ver? Y después, respecto a los hielos, ¿se podrían llegar a observar, resolver en las estrellas, en la etapa de formación, si hay hielos en esa protoestrella, en la zona donde se están formando los planetas? ¿Se podría llegar a ver con la resolución que esperan tener? La primera pregunta era sobre cómo de lejos. Bueno, realmente esto depende de lo que la naturaleza nos presente, porque la sensibilidad del telescopio es suficiente para ir mucho más allá. Aquí he enseñado algunas galaxias de un redshift de 13, pero 16, 17 sería posible siempre que existan, ¿no? Por supuesto, hay un límite en el cual no existen porque no hay, o sea, sencillamente, no porque no las detectemos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia con el Hubble. Con el Hubble, digamos, no las veíamos porque el Hubble perdió la sensibilidad para ello, ¿no? En cambio, con el James Webb podemos ir bastante más lejos. Si existen, las veremos, ¿no? Con relación a los hielos, por supuesto. Por supuesto que esas regiones de forma... Y de hecho, creo que es un tema importante, un tema científico importante, el estudio de los hielos en esas fases iniciales de la formación de los sistemas de planetas y sin duda no hay ninguna limitación para ello. Y la resolución, la resolución que se ve en la imagen, pues es la resolución que permite el James Webb. Seguramente, bueno, he enseñado un ejemplo, pero no necesariamente es el más cercano. Posiblemente haya ejemplos más cercanos en los que se puedan ver en más detalle esas regiones y la formación de los hielos. Nada, a ti. ¿No se anima nadie más? Ahí al fondo. Bueno, me sumo también a los agradecimientos por la charla, ha sido muy interesante. Mi pregunta va, por lo que entiendo, este tipo de proyectos tan ambiciosos en los que participan decenas de países, entra mucho en juego la colaboración público-privada. A la hora de convencer a los gobiernos, ellos normalmente tienen un dinero destinado a investigación y muchos de ellos pueden pensar, hombre, vamos a destinarlo más a medicina o más a objetivos a corto plazo. ¿Cómo se puede convencer o cómo lo habéis conseguido convencer para proyectos cuyas aplicaciones, cuyos resultados palpables están mucho más lejos que otros de interés? Gracias. Sí, una pregunta muy interesante. No es fácil, realmente, no es fácil, pero digamos, este tipo de proyectos tienen mucho desarrollo tecnológico, que tiene aplicaciones en otros campos. De hecho, en astrofísica en particular, trabajamos con la luz, con el tratamiento de la luz, con el tratamiento de la radiación. Y esto hace que haya muchas aplicaciones inicialmente pensadas para la astrofísica, pero que tengan muchos estudios inicialmente pensados para la astrofísica, pero que tienen aplicaciones en otros campos como la medicina y el diagnóstico en medicina, ¿no? Que a fin de cuentas también se basa en muchos casos en el análisis de la radiación y de la luz, ¿no? No resulta, es cierto que en muchos casos es difícil porque, como bien decías, no hay una relación muchas veces directa, ¿no? Clara, directa, ¿no? Pero también es cierto que el conocimiento y el profundizar en el conocimiento creo que también es un impulso, ¿no? Y que también motiva a financiar determinados proyectos. En particular, quizás a lo mejor aquí no estamos tan acostumbrados, pero por ejemplo en Estados Unidos
sí que estuve un tiempo en Estados Unidos y es muy habitual el que la divulgación sea un elemento clave y la gente ve un proyecto como vio el Hubble como un proyecto está muy enraizado en la sociedad. La sociedad se siente orgullosa, digamos, de alguna forma, de haber puesto ese telescopio ahí, de los resultados que está obteniendo. Hay mucha más comunicación, quizás a veces, entre los científicos y la sociedad en general. Y a fin de cuentas, el que, como dicen ellos, los que pagan impuestos, pues al final quieren reservar una pequeña parte para este tipo de proyectos que, a fin de cuentas, tienen un impacto importante en la sociedad, ¿no? Yo creo que las imágenes del Hubble a todos nos han impresionado, aunque no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista del conocimiento del universo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, si se comunica, es también un impulso para que los gobiernos y bueno, pues las agencias financiadoras pues también contribuyan a esto, que por otro lado pues es una parte muy pequeña de otro tipo de proyectos que sí que consumen mucho más recursos públicos, ¿no? Pero sí, es así, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues un poco la combinación de las dos cosas, ¿no? Tienen aplicaciones, quizás no tan directas, pero tienen aplicaciones y desarrollos tecnológicos que son relevantes en otras áreas y también el conocimiento per se creo que es también un impulso para financiar este tipo de proyectos. Hola, mira, yo le quería preguntar, porque si he cogido bien las fechas, básicamente cuando se lanzó el Hubble ya se estaba preparando bueno, ya se estaba empezando a trabajar en el James Webb, ¿no? Más o menos. Me imagino que ya se estará hablando del sucesor, o eso, una curiosidad. Bueno, vamos a ver, en este momento se está hablando. Bueno, las fechas las has cogido bien porque, de hecho, bueno, el Hubble se lanzó en el año 1990 y en torno al año 1995, como 5 años después, pues fueron las primeras reuniones serias, digamos, para empezar a perfilar lo que hoy en día es el telescopio James Webb. En este momento, digamos que están, con relación al sucesor del telescopio James Webb, digamos que se está en una fase muy temprana. No hay unas ideas muy claras y, digamos, consolidadas al respecto, ¿no? También es cierto que el telescopio James Webb ha sufrido una serie de retrasos también en su desarrollo. Fue un proyecto caro y quizás antes de entrar en esa fase, digamos, de una forma más consolidada y de una forma más firme, pues seguramente hay que presentar resultados y que sin duda los vamos a poder presentar, pero quizá hay que esperar un poquito más, ¿no? Entonces, en este momento es una fase muy inicial para plantearse este tipo de proyectos ya de manera más sólida. Pero en unos años, con seguridad, esto va a ocurrir. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar qué tipo de método utilizan para la detección de planetas extrasolares y qué posibilidades hay de que en breve se puedan detectar ya planetas del tamaño de la Tierra y en zonas de habitabilidad y todo ese tipo de cosas. Gracias. Bueno, para la detección de exoplanetas hay varias técnicas, ¿no? Lo que es la detección del planeta, varios instrumentos tienen lo que llamamos coronógrafos, que lo que hacen es bloquear la luz de la estrella a la cual orbitan los planetas
y esto permite aumentar el contraste y realmente observar el planeta, ¿no? Esta es una técnica para la que el telescopio James Webb está preparado y va a poder llevarla a cabo. Otra técnica es lo que llamamos los tránsitos. Con esta técnica lo que se hace básicamente es esperar a que el planeta se alinee, pase por delante del disco de la estrella. Entonces la luz de la estrella atraviesa parte de la atmósfera del planeta y a la luz, cuando atraviesa la atmósfera del planeta, queda, digamos, absorbida en unas longitudes de onda determinadas, y esto nos permite caracterizar la composición química de la atmósfera, ¿no? Entonces, típicamente o es observación directa con los coronógrafos o observación cuando está alineada la estrella con el planeta y la luz atraviesa la atmósfera, y esto es la técnica de los tránsitos. Estas dos técnicas son las fundamentales para el estudio de los exoplanetas, ¿no? Y, perdona, ¿la otra pregunta era? ¿Para cuándo posibles planetas extrasolares del tamaño de la Tierra y en zonas de habitabilidad? Bueno, yo creo que esto, vamos a ver, planetas del tamaño de la Tierra alrededor de estrellas como el Sol, en la zona de habitabilidad de la Tierra, es decir, un equivalente, un análogo a la Tierra, es realmente un desafío importante también para el James Webb. Es un desafío importante, pero no es descartable. La cuestión también es que la naturaleza tiene que ayudar, porque si resulta que hay un planeta de esas características cerca, todo va a ser más fácil, pero hay que encontrarlo. Entonces, en principio no es fácil, no podemos decir lo va a poder observar o no lo va a poder observar, porque esto depende de si realmente existe a la distancia adecuada. Y eso no lo sabemos. No es una tarea fácil, un análogo a la Tierra, exactamente un análogo a la Tierra que podamos observar bien en detalle, pero entra dentro de lo posible. Bueno, pues yo quería agradecerte la charla que has dado porque, vamos, yo me he emocionado y todo. O sea, me ha parecido muy interesante y, vamos, sorprendente todo el trabajo que hay ahí detrás, es increíble. Y yo sí que tengo un par de preguntas así, porque una es una curiosidad, porque en este tipo de proyectos que intervienen países muy diferentes y cada uno a lo mejor es responsable entendido de alguno de los instrumentos, luego, a la recogida de datos que ahora está llegando, ¿eso cómo se maneja? No sé si hay en alguno de las, digamos, en Europa, en Canadá y a lo mejor en América, recepción de datos diferentes, o cómo se gestiona en un proyecto de esa envergadura luego el trabajo con los datos. Bueno, pues no, es una pregunta interesante porque, de hecho, no lo he comentado, pero realmente un aspecto importante, tanto del telescopio Hubble como del telescopio James Webb, es que realmente están abiertos a toda la comunidad internacional, de igual manera. Hay un centro en Estados Unidos, el centro de Baltimore, que lleva a cabo las operaciones científicas. Se recogen los datos en un sitio. Y los datos, en principio, están disponibles, después de un tiempo, están disponibles para cualquier astrónomo de cualquier país en cualquier momento. Esta manera abierta de gestionar la observación ha tenido muchísimo éxito. De hecho, vamos a ver, tanto con el telescopio Hubble como con el telescopio James Webb, cualquier astrónomo puede proponer un proyecto para su uso. Cualquier astrónomo profesional propone un proyecto. Y cada año hay un comité, digamos, de expertos que analiza los proyectos que se han recibido y se seleccionan los que consideran que científicamente son más relevantes. Todo este proceso es un proceso abierto, es increíblemente abierto y sin fronteras.
está realmente abierto a la comunidad internacional. Y esta manera de proceder ha hecho realmente que se hayan propuesto proyectos que inicialmente ni se pensaban. Los exoplanetas, cuando se lanzó el Hubble, ya he dicho, no existían, la gente no pensaba que el Hubble pudiera observar exoplanetas. Pero se han propuesto proyectos que no se habían pensado inicialmente y han contribuido al éxito de los proyectos. Es realmente abierto y llama un poco la atención, porque dices, bueno, pero un astrónomo de este país podría proponer, o sea, parece como que hay algunos países que no tendrían vetado por su nacionalidad o por su origen. No, de ninguna forma. De hecho, cuando se proponen los proyectos científicos, para evitar ningún sesgo de esa naturaleza, son anónimos. O sea, el comité que analiza los proyectos no sabe quién es el que propone. Y no lo saben, ni siquiera puedes, cuando redactas una propuesta, no puedes referirte en primera persona a unos resultados que tú has obtenido. O sea, tienes que mantener el anonimato, ¿no? Esta manera de hacer las cosas creo que ha contribuido mucho al éxito de estos proyectos, ¿no? Y está realmente abierto a la comunidad. Es bastante interesante. Sí. Yo lo desconocía, eso. Sí. Entonces, Sí. Pues, bueno, ya lo sabemos. Tenemos ahí alguna idea. Sí. Y bueno, y la otra pregunta, porque bueno, era por el tema de que, bueno, había un poco leído la introducción y a veces llega mucha información casi todos los días de cosas de datos y de noticias interesantes. Y entonces, claro, yo tengo mucha curiosidad con los cometas, de hecho fue el tema de mi tesis, del grano cometario, de los constituyentes, y me había parecido entender que se había llegado a detectar agua en esas partículas. Y claro, la pregunta era, porque siempre si la vida ha llegado a la Tierra desde el exterior, por el grano cometario, pues realmente ha ocurrido de otra forma. Entonces, a ver qué me puedes decir las nuevas noticias sobre ese tema. Bueno, realmente, para ser honesto, te podría decir muy poco. Porque realmente no es mi campo. Mi campo es más bien la astrofísica extragaláctica y las galaxias lejanas que he mostrado. Pero, de nuevo, con seguridad el James Webb es un tema de grandísimo interés. El origen de la vida en la Tierra, las teorías de que realmente los orígenes vienen del espacio exterior y que viene a través de los cometas, está ahí. Y también es un campo, que no lo he mencionado, pero es un campo que sin duda el telescopio James Webb también puede aportar, ¿no? O sea, que dará datos, de hecho ya creo que nos ha dado, ¿no? Sí. Entonces, sinceramente no puedo decirte más detalles, no es un tema que haya seguido, digamos, al día a día, pero sin duda el telescopio va a también poder aportar mucho en ese campo, entre otras cosas porque también trabaja en el infrarrojo, que es un rango pues muy relevante para ese tipo de estudios, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya podemos cerrar el turno de preguntas y agradecerte de todo corazón que hayas hecho el esfuerzo de venir encantado. Y bueno, y de ilustrarnos con todo, con toda la información y todos los detalles tan interesantes y curiosos, porque realmente es difícil a veces hacerte una idea de la envergadura y los años que ha costado poder poner un telescopio en marcha de esas características. Así es. Entonces, pues, no sé, ya podemos aplaudir. Muchas gracias. Gracias.